decir, generen ¿qué? Una obstrucción a nivel intestinal que genere mucho dolor. ¿Y el animal qué es lo que tiende a hacer? Encorvarse, no comer. Otra de las cosas bien interesantes es, por ejemplo, en los gatos. Los gatos tienen la facilidad de generar un vómito fecaloide. ¿Qué es este vómito fecaloide? Regresa gran cantidad de heces, pero ¿con qué? Con proglótidos. ¿Ya? Entonces usted ve en el que tiene la forma intermedia. ¿Ya? Ojo, es un nombre genérico el que se les asigna, que es este de la cisticercosis. ¿Ya? Ahora bien, hay varias cisticercosis. Hay algunas opciones. Una de estas es la cisticercosis bovina. ¿Ya? ¿Producida por quién? Por Cysticercus inermis o también inermis o bovis. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Ahí ustedes pueden observar este man. Cysticercus inermis o bovis. ¿Qué significa? Cisticerco, una cabecita en una vesícula, ¿no es cierto? Hay líquido vesicular. Usted aquí ve el líquido vesicular. Aquí se encuentra el líquido vesicular. Esto es el escólex invaginado y esta es la vesícula. ¿Ya? Ojo, esta forma del Cysticercus inermis o bovis es la forma intermedia ¿de qué? De la tenia saginata. La tenia saginata es la forma adulta. La forma de cisticerco se conoce como inermis o bovis. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa aquí en este ciclo? El humano es el hospedador definitivo. ¿Ya? ¿Cómo se contagia el humano? Consumiendo carne de qué? De las vaquitas. Se pegan esas carnes que están por poco sangrando y que dicen mu. ¿Qué es lo que pasa? Esta carne tiene ¿qué? Los cisticercos. Ya pongámoslo así. La carne tiene el cisticerco en su interior. No es cocinada de manera adecuada. ¿Y qué es lo que hace el hombre? Ingiere eso. ¿Qué es lo que va a pasar a nivel de su intestino? Este cisticerco deja libre ¿qué cosa? Ese escólex invaginado al cual se pega al intestino y comienza a crecer. ¿Qué es lo que elimina esa tenia? Elimina proglótidos grávidos, es decir, repleto de huevitos, ¿en dónde? En las heces. ¿Ya? Esas heces contaminan los pastos y esos huevitos, estas son cósferas que ustedes ven aquí, contaminan el agua y los pastos. Viene el ganado y consume estos huevitos. ¿Y qué es lo que va a pasar en su interior? El huevito va a dejar libre ¿a quién? Al embrión hexacanto, el cual va a viajar ¿hacia dónde? Hacia masas musculares que tengan gran cantidad de flujo de sangre. Y ahí llegan a las masas musculares y forman el cisticerco. Y ahí se quedan. Entonces salen con las heces los proglótidos. Proglótidos están repletos de oncósferas o huevitos. ¿Esto qué es lo que hace? Contamina el pasto y el agua. Viene el bovino, consume esto y en su interior va a quedar libre ¿qué cosa? El embrión hexacanto. El embrión hexacanto, ¿qué es lo que deja?
utilizar otro término, deja varios problemas. ¿Por qué? Porque ese embrión hexacanto viaja por circulación y se ubica a nivel de masas musculares. Ya, pilares del diafragma, músculos maceteros, músculos a nivel del esófago, del corazón, también a dónde, hacia la lengua, varios sitios. ¿Qué desea? Dígame. No, pero ¿cómo se contaminan, o sea, los animales si se supone que las, o sea, lo del humano, o sea, lo que es los, Las heces. ¿cómo es? Pero eso va a otro lado, ¿cómo se contamina? No, a ver, solo analicen en el campo donde está el ganado, ¿qué es lo que saben hacer? ¿Ustedes han visto realmente qué es lo que hace la gente en el campo? Mucha gente no utiliza letrina, sino donde me agarraron las ganas. Entonces puedo defecar en cualquier sitio. Ya, primera cosa. ¿Qué hacen también en el campo como un método de abono? Ustedes han visto cómo abonan muchas veces. Las heces que se recolectan en estos pozos que son como digestores, esas heces de los humanos se utiliza para abonar los pastos donde se genera el cultivo o donde se genera que el pasto para los animales. O sea, usted está poniendo heces humanas con proglótidos donde los animales van a estar. Eso es lo que pasa. Cogieran como abono las piezas de los humanos. Claro. Uy, nunca he visto. Ojo, De animales es más, sí, pero es de más humanos normal de no. lo que parece, ¿verdad? O la otra parte del abono es donde le agarró las ganas. La gente en el campo, estoy trabajando aquí, no me puedo dar 2 horas hasta la casa, al baño de mi casa, como hacemos nosotros. ¿Qué es lo que hacen ellos? Donde le agarró las ganas. El problema es que esas heces contaminan el pasto. Ahí está el... ¿Dónde se ubica? Masas musculares. ¿Por qué existen alteraciones somáticas? Somáticas, células, tejidos. Al ubicarse dentro de una celulita, ¿qué es lo que va a hacer? A generar un proceso inflamatorio. Por ejemplo, en un animal que se ubica a nivel de músculos maceteros, por ejemplo, ¿qué creen que es lo que pasa? Músculos maceteros a nivel de la lengua, ¿qué creen que es lo que puede pasar con ese pobre bovino? Me chorra la baba. Exactamente, hialismo. ¿Qué más? Ah, no puedo comer bien porque músculos, lengua, me impiden comer adecuadamente, están en un proceso inflamatorio. Por ende, la alimentación va a verse afectada, la digestión de los alimentos va a verse afectada, la producción de leche va a verse afectada. ¿Y cuál es el lío aquí? Por ejemplo, ¿por qué las infestaciones medias altas generan diarrea? Porque estos manes atraviesan, hacen 4x4 ese pobre intestino para viajar por circulación, para lo cual laceran el tejido. Y eso genera inflamación, lo que va a generar una diarrea. Dificultad de la deglución, tragar. ¿Por qué? Por el esófago. Genera inflamación en ese esófago y la prensión y masticación del alimento va a ser también afectada, músculos maceteros y lengua. Sí, usted puede enseñar de verdad que algo así. ¿Perdón? De no pisar lo que decís. ¿Qué? Creo que están viendo algo que no deberían ver. Ustedes ven. Por Dios, pongan atención. Por Dios, Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que observamos en animales más adultos? Esta forma de quistes, que son ¿qué realmente? Vesículas. ¿Cuál es el problema? Que estos sitios donde se ubican
alrededor de esos sitios donde se ubican se genera necrosis del tejido. ¿Qué es lo que hace el organismo? Tratar de contenerles a ellos y genera que nodulaciones que primero gaseifican y después, ¿qué es lo que hace? Se calcifican. Precipitación de sales de calcio. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa en los animalitos mucho más jóvenes? Igual se generan ulceraciones, ya, a nivel intestinal, pero los músculos se vuelven, ¿qué? Flácidos, edematosos, comienza a existir una anemia. ¿Por qué? Por el secuestro de hierro y todos estos procesos, ya. Y ahora el diagnóstico. La mayoría de la gente se da cuenta de estos procesos ya cuando el animal está en camal. Si Diosito le quiere a ustedes, los animales jóvenes, debajo de la lengua, en estas zonas, se puede observar ciertos quistes. Pero no siempre pasa eso. ¿Por qué el diagnóstico radiológico no funciona? ¿Por qué cree? ¿Por qué se lo ocurre? A ver, cuénteme. ¿Por qué cree usted que no funciona el diagnóstico radiológico? Es demasiado costoso. ¿Cómo va a ser? ¿Dónde va a tomar la placa? ¿Cómo va a ser? Ya, inclusive, si usted diagnostica eso, ¿cuál es el tratamiento? Ese es un problema. No existe un fármaco realmente en el mercado que elimine todos los cisticercos. Y aún así que los elimine, ¿qué es lo que pasa? Se quedan ahí. Entonces, realmente no existe, ¿qué cosa? Un medicamento que sea 100% efectivo. Realmente la cisticercosis solo en humanos se trata. En animales no. ¿Y por qué es importante esto de la aplicación de medidas higiénicas? Son que capacitaciones a las personas en salud pública. ¿En qué? En utilizar letrinas. Evitar qué cosa. Utilizar las heces como abono para los animales. ¿Qué es lo que sí podemos hacer? Diagnóstico periódico en quiénes? En los humanos, más no en los animales. En los humanos sí, una técnica de flotación, usted se da cuenta si tiene o no tiene. Ahora bien, hay otro cisticerco que se conoce como Cisticercus tenuicolis, el del tenis. Tenéis que lavar, tenéis que cocinar. Este es tenuicolis. ¿De quién es este man? La forma intermedia de la tenia hidatígena. Ojo, no hidatidosis, no es tenia hidatígena. Cisticercus tenuicolis, tenia hidatígena. ¿A quiénes les afecta? Ovinos, bovinos, caprinos, hasta equinos. ¿Qué es lo que ustedes están observando ahí? En Tenia solium, que era el Cisticercus inermis o bovis, tenía dentro de las fibras musculares. Aquí que observo, están por fuera y generan ¿qué? Una vesícula, ¿no es cierto? Ya, ¿por fuera de qué órganos? De varios órganos que se encuentran a nivel de la cavidad. Como por ejemplo, ¿qué cosa? En el mesenterio, en el peritoneo, en el epiplón, esa capita que cubre, a nivel del hígado o a nivel de los pulmones, por ejemplo. Y en casos más raros, a nivel del corazón. ¿Qué es lo que pasa? ¿Se acuerdan? Tenia hidatígena tiene un hospedador definitivo, que en este caso, ¿quién era? Los perros, ¿no es cierto? Los cánidos. Aquí hay hospedadores intermediarios que van a tener la forma de cisticerco.
Entonces ocurre exactamente lo mismo que en los anteriores casos. El perro elimina los proglótidos al piso, ¿no es cierto? Estos se destruyen y dejan libre las oncócitas. ¿Quiénes comen aquí? Los ovinos, los caprinos, los bovinos y hasta los equinos consumen esos huevitos, y en su interior, ¿qué es lo que va a pasar? Va a quedar libre ese, ¿qué cosa? Ese embrión hexacanto. Y ese embrión hexacanto, ¿qué es lo que hace? Comienza a viajar, a migrar por el organismo. Pero este man ya no quiere fibras musculares, sino quiere, ¿qué cosa? Quiere órganos. Ahí es donde se transforma en ¿qué? En un cisticerco. ¿Ya? Por eso es que puede generar alteraciones metabólicas. Está a nivel o a nivel pulmonar, altera los procesos.